Hola, què tal? Molt bona nit. Els donem la benvinguda a un espai més d'entrevistes així a estos estudis de TV4 La Vall. Ja saben que estem en plena campanya electoral per a aquestes eleccions europees del proper 9 de juny i, com no, des d'ací també anem a apropar-los tot allò que van a presentar-se en les diferents campanyes pels diferents partits que es presenten. En aquest cas ens acompanyen des de la coalició Existe i donen la benvinguda ja a estos platós. Comencem per David García, alcalde de Nules, ja el coneixen, però també és el president de Unió Municipalista Nacional a nivell nacional. David, bienvenido. Molt bona nit. També tenim a Ángel Montealegre, que es el vicepresidente de la Unión Municipalista y además número 2 en la candidatura de la coalición de la que acabamos de hablar. Bienvenido. Muchas gracias. Y ahora sí al candidato por las elecciones europeas de Coalición Existe, a Tomás Guitarte. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, antes que nada, evidentemente, pasamos a hablar en castellano. Será un poc complicat, no, David? Parlar amb tu en castellà, però parlarem en castellà perquè són persones que venen de fora, no són del territori valencià, y sí que fem la entrevista en castellà. Bueno, antes que nada, como he dicho, bienvenidos, pero empecemos. Nomenclatura, Coalición Existe es el diminutivo, ¿no? Porque la nomenclatura real es bastante más extensa, bueno, sí, que reúne a todo lo que representáis. La nomenclatura lo que hace es trasladar los tres pilares que constituyen la coalición. Se llama La España Olvidada Existe, Municipalistas y Mundo Justo. Pero todo ello bajo las siglas Existe, porque entendemos que es suficiente para entender el mensaje que queremos trasladar y porque efectivamente cada uno de nosotros lo que venimos es hacer un acto de afirmación como que existimos y que merecemos la atención que no se nos ha prestado durante décadas, ¿no? Porque, ¿qué es la coalición Existe? ¿Qué representa? Yo recuerdo, el pasado lunes presentabais la campaña en Nules y precisamente en tu intervención sí que hablabas de esos tres pilares, ¿no? que nos acaba de comentar Ángel. Pues brevemente, uno de los pilares fundamentales representa a Tomás con Teruel Existe, pero que, como él ahora explicará, hay más partidos que forman parte de la España vaciada, partidos importantes, y partidos con representación, tanto con diputados, con concejales, etcétera, ¿no? Como es Soria ya, como es, bueno, ya él lo explicará detenidamente. Y luego estamos el pilar nuestro, que es el que representamos David y yo, que es el municipalistas. Ya sabéis que la Unión Municipalista es una confederación de muchos partidos independientes, partidos que la inmensa mayoría son partidos de cada uno de los pueblos, ¿no? Y nos hemos unido todos en torno a la confederación, ¿no? Y luego hay otro partido que es Un Mundo Más Justo, que tiene otros planteamientos más de carácter humanista, etcétera, ¿no? Por tanto, el denominador común es la defensa de los municipios, de los pequeños municipios de la España rural, de la España olvidada, los municipios que representamos nosotros, y que Europa tenga una voz municipal importante, que es la que nosotros representamos. Porque, ¿qué puede aportar a Europa, a todo este territorio, a esa España vaciada? ¿Qué se espera de Europa para todo este conglomerado de pueblos? Aunque a veces Europa parezca una cosa muy lejana y lamentablemente eso se acaba evidenciando en los índices de participación, que no son como otras elecciones, la realidad es que la política europea incide directamente sobre nuestra vida cotidiana, no ya sobre problemas, sino incluso sobre nuestra vida cotidiana. Es decir, cuando vas al mercado, a veces lo que puedes comprar y lo que no puedes comprar depende de políticas europeas, o coger el tren o no cogerlo en condiciones depende de políticas europeas, con lo cual deberíamos ser capaces de explicar, que no sé si lo estamos consiguiendo o no, de hacer una pedagogía para que todos nuestros vecinos y nuestros conciudadanos sepan la trascendencia que tiene tener una voz en Europa. Entonces lo que estamos intentando es que todo este gran, digamos, por decirlo de alguna manera, gran municipalismo que se engloba en la coalición, más los partidos de los territorios que más allá del municipalismo hemos hecho defensa de una atención que no nos llegaba, seamos capaces todos juntos, municipalistas y España vaciada, de tener una voz en Europa, de llevar la voz de esta España olvidada a Europa, porque, como hemos dicho, es muy trascendente, pero sobre todo nadie la ha trasladado hasta ahora. Es decir, los partidos tradicionales que llevan 4 décadas desde que nos incorporamos a la Unión Europea estando presentes en Europa, si hacemos un análisis de lo que realmente han aportado a todos estos territorios, prácticamente se queda en nada. Es decir, en campañas electorales probablemente pueda haber alguna referencia al municipalismo, a la trascendencia del municipalismo, o a la importancia de ser, digamos, coherente
coherentes en las políticas que afectan a todos los territorios, pero la realidad es que luego esa política no se traslada a ningún hecho real porque no hay ningún interés real en hacerlo, ¿no? Y nosotros lo que queremos es llevar una voz que verdaderamente sepamos y tengamos la convicción de que va a defender todos estos planteamientos. En España, si hay alguna gran deuda por solventar después de la transición democrática, es precisamente el papel de los municipios. Si en el periodo constituyente siempre se hablaba de que una tercera parte debía ser el Estado, una tercera parte la comunidad autónoma y una tercera parte los municipios. Pues esa segunda descentralización, que es la que debería haber llevado poder político y financiación hacia los municipios, eso no se ha dado. Y nosotros, pues, por ejemplo, lo que estamos pidiendo es que eso se dé, que haya una financiación más coherente con las funciones que realizan los municipios y con las que creemos que deben desarrollar los municipios, que hasta ahora no ha sido así, y no ha sido así por falta de voluntad política para hacerlo, no porque no se sea consciente de que eso te falta, sino por falta de voluntad política que no la han tenido en ninguno de los grandes partidos. Nosotros tenemos problemas cada uno en sus municipios o cada uno de estos territorios, a veces comunes y a veces dispares, pero lo que sí que es evidente que todos tienen raíces comunes, raíces más allá del propio problema, que sería el síntoma de la enfermedad, existe la enfermedad. Y para solucionar el problema lo podemos hacer, obviamente, colocando una tirita, pero el sanear realmente ese problema es atajar de fondo las raíces de fondo. Y las raíces de fondo, pues, por ejemplo, están en la financiación de la ley de haciendas locales, que no se ha corregido desde el año 85, están, por ejemplo, en cómo vamos a recibir los fondos europeos y si se nos deja participar en la definición de, no solo recibirlos, sino en la definición de hacia dónde deben ir y qué objetivos deben cumplir. Es decir, muchísimos aspectos por los que interesa que toda esta España olvidada tenga voz en Europa. Y España olvidada no significa estar en situaciones dramáticas de despoblación y prácticamente de supervivencia, sino que es una España olvidada de la acción institucional. A mí me decían el otro día, bueno, pero es que eso del olvido es muy subjetivo, tú te puedes sentir olvidado. Es muy subjetivo realmente, pero podemos demostrar objetivamente que aquí ha habido dos modelos de desarrollar España, ¿no? Y ha habido un modelo en el que se ha ignorado a una gran parte del territorio, se ha focalizado la actividad económica y consecuentemente la población en apenas dos grandes metrópolis, y el resto corre serios riesgos de progresivamente ir cayendo hasta en problemas de sostenibilidad territorial, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Nosotros queremos apostar por un modelo donde el equilibrio territorial sea una prioridad de la acción de gobierno, donde se consiga dar oportunidades a todos los territorios, donde nadie se vea obligado a tener que marcharse si no quiere para realizar su proyecto vital. Es decir, principios tan elementales y tan constitucionales como la igualdad de oportunidades, la justicia, el desarrollo en equilibrio. Y por eso es por lo que apostamos y por llevar esa voz en Europa, porque en Europa estamos convencidos que se deciden la mayor parte de estas políticas que luego llegan aquí a España a modo de directriz, pero que ahí tenemos que tener voz para influir en cómo se definen estas políticas. A colación de lo que comentas y de lo que hemos hablado antes, claro, Europa nos pilla como muy lejos, ¿no? Es una administración tal vez muy lejana, entonces si en algún municipio existe algún problema, vas primero que nada al ayuntamiento, ¿no? Y después, si no, acudes a nivel autonómico, a la administración autonómica, y ya por encima está el gobierno central. Pero claro, ¿cuán importante es abrir miras hacia Europa en cuanto a estas decisiones, ¿no? que por ejemplo nos comenta respecto a pues muchas decisiones de las que se toman, que aunque no somos conscientes de que vienen de allí, son las que nos marcan el día a día. Si me permites, tenemos ejemplos palmarios evidentes. Por ejemplo, toda la política agraria se define fundamentalmente en Europa a través de la PAC. Eso repercute directamente en nuestros cultivos, en nuestra capacidad de sobrevivir de ese sector. Nosotros, por ejemplo, una de las principales obsesiones es modificar, digamos, la política agraria en el sentido que vienen reclamando nuestros productores, es decir, que hay que imponer cláusulas espejo para que los productos que vienen del exterior cumplan los mismos requisitos que cumplen los que tienen que se producir aquí, pero mucho más allá de eso, queremos convertir a la agricultura y la ganadería, reconocerla como un sector estratégico dentro de la Unión Europea, no ya porque nos produzca los alimentos que necesitamos sino porque realiza otras funciones de sostenibilidad territorial que no le son reconocidas. Por ejemplo, si en España no hubiese PAC, gran parte del territorio estaría sin agricultores y sin ganaderos y sería insostenible. Los agricultores y los ganaderos realizan funciones que no están retribuidas. Por ejemplo, una de ellas, la absorción de CO2. En Europa se paga por emitir CO2. Sin embargo, al que lo absorbe, al que aporta oxígeno, no se le retribuye.
¿Y por qué no se le retribuye? Pues la mayoría dicen, pues porque eso lo hace el mundo rural. Si lo hiciese el mundo urbano, estaríamos pagando como condenados la parte proporcional. Pues reconocer esas funciones que hace, más allá de la producción de alimentos, que hace la agricultura y la ganadería, por ejemplo, la limpieza de los montes mediante la ganadería extensiva, bueno, mucha serie de funciones que se llaman ecosistémicas que realiza nuestros agricultores y ganaderos por los que no tienen retribución y que contribuirían a generar en el sector una rentabilidad que permitiría que hubiese relevos generacionales, que está habiendo problemas serios para el relevo generacional, y por otra parte, que mucha gente, muchos de nuestros jóvenes, considerasen una alternativa viable y rentable dedicarse a la agricultura porque les produjese mayores niveles de renta que, por ejemplo, otros oficios muy dignos como puede ser dependiente en un gran almacén, ¿no? Quiero decir que hemos de dar la posibilidad de que este sector sea igual de reconocido socialmente e igual de rentable para un proyecto de vida de muchos de nuestros jóvenes. Igual que ese que estamos hablando de la PAC, podemos hablar de políticas en infraestructuras. Hoy en día, por ejemplo, el Estado español prácticamente no construye ninguna infraestructura que no esté cofinanciada por Europa. Las infraestructuras que demandamos hemos de conseguir que estén contempladas en las redes básicas europeas para que sean financiables, para que se ejecuten pronto. Pues estamos hablando del corredor mediterráneo, del Cantábrico mediterráneo, del Atlántico, otras políticas, por ejemplo, ahora muy de actualidad, los fondos europeos. Los fondos europeos hemos de ser capaces de poder incidir sobre ellos. Es decir, había multitud de cuestiones en la que es más que evidente que si no estamos, alguien estará por nosotros, ¿no? Y alguien marcará otras directrices de las que luego nos quejaremos, pero que podríamos haber evitado si hubiésemos conseguido estar. Y es un poco el objetivo, vamos a llevar esa otra voz que no ha llevado nunca nadie, de esa otra España que existe, obviamente, que tiene los mismos derechos que los demás y que vamos a ser capaces de que sean atendidos, ¿no? David, como presidente nacional de Unión Municipalista, claro, estamos hablando de Europa, pero todo pasa por un proceso previo. ¿En qué contexto nace o se crea, se gestiona todo este proceso para llegar a esta unión en la que os encontráis ahora para ir a Europa? Y sobre todo, ¿cómo ha sido? Porque claro, imagino que de tantísimas formaciones, de informaciones en la Unión Municipalista, cada uno de un padre y una madre, ¿cómo se llega a esta unión? Antes de empezar, pues acaso alguien que está escuchando dice, ¿dónde va a estar Europa? Yo no me voy a Europa, ¿eh? Estoy aquí apoyando a la coalición que hemos impulsado y además en la que creo firmemente, porque creo que además, y voy un poco a explicar a la gente que esté en casa y que diga, ¿y dónde van? ¿No? ¿Y por qué van? ¿Y para qué van? Es importante, porque esto no se hace por decir, vamos a... No es por ir, porque de hecho los partidos independientes, cada uno con las legislaturas que llevamos, nunca hemos ido a Europa, nunca nos hemos presentado a unas elecciones europeas. Y es fácil de explicar y entender. Al final, aquí, en el territorio en el que estamos, en La Plana, pues llevamos años en el que en nuestro sector primario los agricultores están saliendo constantemente a protestar. Protestan aquí en las calles, van a Madrid, van a Valencia, van a Castellón y reivindican a los políticos, además a los políticos europeos, porque precisamente lo que están reivindicando son cuestiones que dependen del Parlamento Europeo de Europa, su cambio. Los pueblos de costas, que sabes perfectamente, Nules, Moncófar, Oropesa, Almenara, Llosa, Chilches, podemos seguir, ¿no? Almasora, que también llevamos años saliendo a la calle, a la sociedad civil, para pedir una política de gestión de la costa, de gestión del territorio que sea diferente, ¿no? En el que además nos quejamos porque las políticas que hacen desde las administraciones superiores son contrarias a lo que aquí pensamos y a lo que aquí vivimos, ¿no? Por lo tanto, y podemos poner otro ejemplo, el tema de la cerámica, que también es muy candente aquí, que está pasando por una situación difícil. Podemos salir a la calle, que está muy bien y es necesario hacerse escuchar, pero es que al final lo que reclaman los agricultores, por poner un ejemplo, y es que Europa cambie esos convenios comerciales para que al agricultor de fuera, a la hora de entrar sus frutas y hortalizas al mercado europeo, se le pida lo mismo que se le pide al productor español para incorporar sus productos al mercado europeo. Lo mismo, ¿no? Algo tan difícil de entender como eso. Depende de Europa cambiarlo o no cambiarlo. Y ya hemos visto, bueno, pues, lo que han hecho los partidos tradicionales en esto. Por lo tanto, mi grado de confianza hacia que los partidos tradicionales van a hacer ahora lo que han hecho nunca es nefasto, al igual que lo es en el tema de la costa. No me creo a los grandes partidos en que van a hacer nada que no han hecho hasta ahora. Por lo tanto, uno puede decidir la postura fácil. ¿Cómo decir? Yo me quedo en mi pueblecito, que estoy muy bien, lo tengo todo controlado, aquí no tengo ningún problema. O decir, bueno, o vamos a intentar de verdad, ¿no? Cuando uno se cree a su pueblo y quiere a su pueblo, tiene que llegar donde haga falta por defender los intereses del lugar en el que vives, ¿no? Y eso es lo que estamos, ¿por qué estamos aquí?
Pues aquí somos gente, en este caso, pues cerca de 100 partidos, de pueblos, de territorios, de provincias, que defendemos lo mejor para nuestras zonas. Y que además lo hacemos porque en los partidos tradicionales no nos sentimos defendidos. Por lo tanto, era una oportunidad histórica el dar este paso para llevar la voz de todos los pueblos y ciudades a Europa, para que se hable de los problemas que tenemos aquí. ¿Alguien ha escuchado, o sea que no, a lo mejor estoy equivocado, pero me gustaría equivocarme, pero ¿alguien ha escuchado hablar de la Vall d'Uxó, de Moncófar, de Nules, de Almenara, de La Llosa, de la Vilavella en Europa? De los problemas de nuestros pueblos de esta comarca. ¿Alguien ha escuchado a algún eurodiputado de populares, socialistas, Sumar, Podemos, nacionalistas, Vox, hablar de nuestros pueblos y ciudades? No. ¿Y ahora en campaña? ¿Alguien ha oído hablar, alguno de estos candidatos, de los problemas de nuestros pueblos y ciudades? Yo escucho a unos y a otros que hablan, depende de unos y otros, ¿no? Pero unos que hablan de la mujer del presidente del gobierno, ¿qué tiene que ver eso con Europa? Otros que hablan de la novia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la otra que del concejal, de la novia del concejal, tal, de Puigdemont, de la amnistía. Dices, oye, ¿de verdad? ¿Esto es Europa? ¿Quién habla de los problemas que tiene la gente? ¿Quién habla de los problemas de infraestructuras? ¿Quién habla de los problemas que tenemos en nuestro territorio? La costa al final es economía, es turismo. ¿Quién habla de los problemas del sector primario? Que es que están abandonando los campos, están abandonando la ganadería, la pesca. La gente joven no quiere dedicarse a eso. ¿Nos imaginamos un futuro sin ganadería, sin pesca y sin agricultura? Es que es más serio de lo que parece. Por lo tanto, esto es por responsabilidad. O sea, hacer esto es por absoluta responsabilidad. Y yo, y hablo en primera persona en este caso, lo hago como joven. Y esto ya lo estoy intentando hacer cuando hablo sobre todo con la gente de mi edad. Digo, vamos a ver, es que lo que tenemos la suerte de tener, no nos ha venido instaurado como un derecho que tengamos de forma permanente. Es que tengamos un sistema sanitario y educativo gratuito, que tengamos un sistema de libertad donde uno pueda hacer lo que le dé la gana, sin tocar al prójimo, en una democracia, en un sistema de paz donde aquí no nos caen bombas. Eso ha costado hacerlo. Y tenemos que defender que los que vienen detrás tengan por lo menos, lo mismo que hemos tenido en nuestra generación. Y eso es el por qué estamos aquí. ¿Que es un camino difícil? Por supuesto, estamos combatiendo con grandes maquinarias políticas, pero ojo, como ya hemos combatido en nuestros pueblos y hemos ganado en muchos de los pueblos españoles a los grandes partidos. Porque cuando te crees un proyecto con convicción, defiendes con ímpetu aquello en lo que de verdad crees y lo contagias, al final la gente cree en eso. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, tratar de decirle a la gente que tenemos que tener esa voz en Europa. Además, ese mensaje, que a mí es que de verdad cada día que pasa estoy más convencido de votar existe. Y a veces digo, cada minuto que pasa estoy más convencido, tengo más argumentos, más motivos para hacerlo. Y ese lema de tú existes, es que ese mensaje que le damos a cualquier ciudadano, a cualquier persona que lo esté viendo, tú existes. Queremos que existas en Europa, queremos que en Europa tengas un representante, 2 representantes, 3, los que la gente quiera darnos, que van a hablar de los problemas de la gente, como tú y como yo, de los problemas que nos preocupan. Y hace falta. Y además hace falta en este clima, en este contexto de crispación política. Yo no sé la gente, yo personalmente, mira que me gusta la política, Yo me digo, si a mí que me gusta la política hago esto, ¿qué hará el ciudadano al que la política le puede interesar más o menos? Es decir, yo no puedo poner los grandes debates políticos, me aburren. No puedo estar escuchando continuamente esa política del y tú más, del rencor, del odio, del enfrentamiento, el que nos traten de sí o sí meter en unas dos, tú o eres azul o eres rojo. Y si eres azul tienes que estar contra los rojos, y si eres rojo tienes que estar contra los azules. Mire, yo me rebelo, nosotros no queremos estar en la España ni de los azules ni de los rojos. Somos esa España olvidada que aunque no grite, que aunque no salgamos a quemar contenedores, aunque no estemos insultando a nadie, también existimos. Y somos más de los que parecemos. Esa España silenciosa que queremos que el 9 de junio se escuche que también existimos y que le demos a la ciudadanía de una alternativa en la que poder volver a creer. Porque es que la abstención, si no, va a ser masiva. La gente es que es normal. Pero es que ¿cómo no va a ser normal? Si es que uno ve lo que hay y dice, claro, que me voy a quedar en casa, que yo no quiero ser partícipe de esto. Nosotros tampoco. Y por eso, como no queremos ser partícipe de esto, ofrecemos una alternativa, dando la cara. Podemos estar cada uno más cómodo en otras cosas, pero la damos porque además creemos en esto y porque es que además, es que si no, el tema de la costa y la gente de aquí, lo vivimos, pero es que va a haber un momento que nos tendrá un punto de no retorno. Aún estamos a tiempo.
Aún estamos a tiempo de salvar la citricultura, aún estamos a tiempo de salvar la pesca, pero es que a lo mejor llega un momento en el que si no ponemos un punto de inflexión, a lo mejor ya no estamos a tiempo. Hablaba del tú existe, Ángel. Yo recuerdo, bueno, lo he escuchado en la comparecencia del pasado lunes, cuando presentabais la campaña electoral, hablabas de que al final en Unión Municipalista, bueno, pues de todos los que están congregados en esta unión, esta confederación, de 8.000 concejales, ¿no? Sí. Repartidos, además de alcaldías. Sí, lo explico. Es decir, no es que haya 8.000 concejales dentro de Unión Municipalista. Aún. Ahora mismo está, a ver, por los partidos que ya están adheridos, que ya nos han mandado el documento diciendo nos unimos a Unión Municipalista, la suma está en torno a 1.500 cargos públicos, concejales y alcaldes, ¿no? Lo que me estaba refiriendo es que, además de los grandes partidos, que son los que más vota la gente, vamos a ser sinceros, ¿no? Que, por cierto, hago un inciso, en estas elecciones europeas, los dos grandes partidos, que son los que más votos van a sacar, no quieren hablar de Europa. Curioso, pero es que es verdad. No quieren hablar de Europa, están diciendo o Sánchez o Feijóo. Fíjate qué poco respeto tiene a los problemas reales de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que te decía, es decir, los grandes partidos tienen muchos concejales también, tienen muchos alcaldes, ¿no? Y lo que decíamos es que si fuéramos capaces de aglutinar en torno a un movimiento que ya empieza a andar, que es la Unión Municipalista, a todos los concejales que sacan, que hay en España, que no pertenecen a ningún gran partido, incluyendo los nacionalistas y tal, en la página web del Ministerio del Interior pone otros 6.700 y pico, que sumando a los que sí que ya aparecemos en el listado, estamos en torno a como unos 8.000 cargos públicos, de ellos la España vaciada tiene cientos, por ejemplo, ¿no? Si sumamos todo eso, pues bueno, hay un movimiento, o sea, todo este movimiento sería la tercera fuerza política de España. Ojo, hablo de estadísticas, ¿no? Estoy hablando de estadística pura y dura, para que quede claro y nadie nos acuse de que hemos perdido la cabeza. No. Estadísticamente, matemáticamente, si lográramos sumar todo esto, estaríamos hablando de esto, ¿no? Y esto es el origen. Por eso hemos empezado, el 24 de febrero se dio el pistoletazo de salida en Madrid. Nos hubiera gustado tener más tiempo para estas elecciones europeas, porque efectivamente la implicación tendría que haber sido mucho mayor, pero bueno, estamos trabajando mucho intensamente para motivar a la gente cada vez. Los inicios no son fáciles, ¿no? Los inicios no son fáciles. De hecho, yo he escuchado mucho a Tomás como la España vaciada y su Teruel Existe nace de una asociacionismo de 20 años de lucha, y al final, bueno, salió Teruel Existe, ¿no? Esa es nuestra idea. Nuestra idea es, vamos a ir poco a poco, vamos a avanzar. Hay muchas sensibilidades, pero yo creo que con la maestría de David y, en fin, y la generosidad, que tiene que haber generosidad de todos los partidos políticos, ¿quién nos dice a los que estamos aquí que estamos ante el inicio de un gran movimiento político nacional, que es la esperanza que tenemos? No, de hecho, David, en tu intervención también, el pasado lunes decías, no sé lo que vamos a lograr a Europa, pero esto ha venido para quedarse. Sí, da igual lo que pase en Europa. No, para nosotros es fundamental obtener representación. O sea, estamos trabajando para que, no solo Tomás, yo trabajo para que por lo menos Tomás y Ángel, los dos, sean eurodiputados, porque es que al final dos hacen más que uno y si son tres mejor que dos, ¿no? Pero hay que ser realistas. O sea, al final, cuando luchas contra los grandes, contra las grandes maquinarias sin recursos, al final tienes los espacios que tienes. Si la gente no sabe que existes, no pueden votar a Existe, ¿no? Por tanto, estamos haciendo un esfuerzo y al final, yo sobre todo, las encuestas en las que me creo son las que hacemos cuando hacemos actos, como hemos hecho esta semana en Mazarrón, como hemos hecho esta semana en Nules, como hemos hecho esta semana en la prueba de Iguana en Valencia, donde hemos llenado, ¿no?, los auditorios donde hemos jugado a la gente, de gente que venía a escuchar un hilo de esperanza. Por lo tanto, para nosotros eso es algo importantísimo y algo fundamental. Y aquí está empezando algo grande, ¿no? Y esta alternativa, pase lo que pase el 9 de junio, viene para quedarse. Es que el 9 de junio, saquemos el resultado que saquemos,
en España va a seguir siendo necesaria una alternativa moderada a los bloques ideológicos. Y pase lo que pase el 9 de junio, con el resultado que saquemos, sea de 1, de 2, de 3 o de 4 diputados o de los 61, lo que la ciudadanía quiera otorgarnos, vamos a trabajar para que esta misma alternativa, que tenemos la suerte, ya me vas a permitir que comparta una reflexión que estos días me he cansado de repetir, pero es que me ha pasado a mí en primera persona, que soy muy político. Tenemos la suerte de poder votar. Esta misma alternativa tiene que estar presente en las próximas generales, sean cuando sean, en todos los parlamentos autonómicos, sean cuando sean, y en todos los ayuntamientos de España, en las municipales. Tienen que tener una alternativa a los bloques ideológicos. Y te decía, este paréntesis que voy a hacer, que Ángel y Tomás ya están hartos de escuchármelo, pero es que es verdad, es algo que me ha pasado en las elecciones generales del 23 de julio, el año pasado, por la provincia de Castellón. Yo, que soy una persona que uno puede decir, ¿cómo ha podido David tener este problema? Yo tuve un problema enorme de a quién votaba. Por la provincia de Castellón no se presentaba ninguna alternativa que me convenciese. Yo no podía votar a Teruel Existe, no podía votar a Soria Ya, no podía votar a ningún partido en el que me pudiera sentir medio representado. Tenía que votar a alguien de los que están en la España de los rojos o en la España de los azules. Y aunque a uno me decía, pero un voto, ¿a dónde va un voto? Oye, pues para mí mi voto es el más importante. Y mi voto, aunque uno puede decir un voto no hace nada, mi conciencia lo va todo. No podía ser partícipe de esta política de bloques. Y hasta el momento de estar en el colegio electoral pensando qué hacía. Y voté en blanco. Voté en blanco porque era, pese a todo el dolor de mi corazón, lo que me decía, bueno, por lo menos tener la conciencia tranquila. Eso ahora no me pasa. Estoy ilusionadísimo con una ganas tremenda de que a las 9 en punto de la mañana ir a mi... No, 9 y 5, porque si... Bueno, 9 y 5, ya el porqué es otra cuestión para otro día. Pero a primero a los colegios electorales, a coger mi papeleta de Existe y tirarla a la urna. Y pase lo que pase, me iré feliz a mi casa ese día, porque he votado en conciencia a lo que sé, que no es que solo va a representar mis ideas, sino sobre todo que va a defender los intereses de mi pueblo, de mi provincia, de mi comunidad y de mi país. Porque, ojo, a lo mejor la gente no lo valora, pero de las 32 candidaturas que hay que van a Europa, de las 32, ¿algún candidato ha venido aquí? No hablo de la televisión, hablo de a Castellón, a Valldoso, a Nules. Algún número 1 ha venido por aquí a escuchar los problemas que tenemos en esta provincia. Aquí tenemos al número 2 y al número 2, al número 1 y al número 2. Que han estado esta semana 2 días en la provincia de Castellón, que vuelve Tomás la semana que viene a la zona de Esporcha Morella, también para escuchar reivindicaciones de allí, y se están empapando los problemas que tenemos en esta provincia. ¿Algún candidato más ha apostado de verdad por conocer la base de los problemas de los pueblos y ciudades de España? No. Ya solo de partida es una garantía de que nuestros candidatos conocen y muy bien los problemas que tenemos en esta zona. Y eso para mí es importantísimo. Es fundamental, y creo que los ciudadanos tenemos que ser capaces de votar con convicción por esta coalición. Es que lo demás ya nos ha fallado. ¿Por qué tenemos que volver a votar a los que ya nos han fallado? ¿Por qué tenemos que confiar en los que ya están, que no han hecho nada por los agricultores? Nada es nada, cada año peor. Que no han hecho nada por los pescadores, que no han hecho nada por los ganaderos, que no han hecho nada por nuestras playas, que no han hecho nada por nuestras infraestructuras, que no han hecho nada por tener otro modelo de vertebración territorial y de cohesión. Al final, una cosa que también repite mucho Tomás y que ya se me ha contagiado, es decir, uno no necesita pasar hambre para defender que hay que acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Yo por suerte he nacido en un municipio que yo no soy de la España vaciada, o sea, Nules tiene 15.000 habitantes y vamos a más, pero es que empatizo tremendamente con esa gente que ha nacido, uno no decide dónde nace, que ha nacido en un sitio y se tiene que ir de su pueblo, no por decisión, porque uno puede decidir irse por decisión donde le dé la gana, pero es que hay gente que se tiene que ir por obligación, porque no tiene más alternativa, dejar tus raíces atrás, a tu familia, a tus amigos, a la gente a la que quieres, irte a no sabes dónde. Y eso es lo que los grandes partidos han propiciado, ese modelo de país, de verdad. Esa es la España que queremos. Una España donde todo se concentre en grandes ciudades, en Madrid y tal, que crece exponencialmente cada año, que a veces da miedo hasta vivir. Yo cuando voy a Madrid digo, menos mal que no he nacido aquí. Es que te agobia con tanta gente y cada vez más. Y claro, y en los pueblecillos que se vive de maravilla, no puede vivir porque no tienes oportunidades. Y eso es fundamental, y esta coalición eso lo coge por bandera, y al final es un cambio radical de modelo de país. Y eso tenemos que cambiarlo desde Europa,
pero cuando vengan las elecciones generales tenemos que seguir impulsando este mensaje para desde el Congreso y desde el Senado poder, en la competencia que es el Gobierno de España, vertebrar este país. Yo creo que es un mensaje que es de sentido común. Es que la gente dice, es que vosotros, ¿qué sois? ¿Sois de izquierdas? ¿Sois de derechas? Porque parece que es que tienes que ser de izquierdas o de derechas. Como si tienes que ser del Barça o del Madrid. Es que hay más equipos de fútbol que no son del Barça y del Madrid. Y no puede ser de ningún equipo si quiere. Oye, pero ¿tengo que ser de izquierdas o de derechas? Al final, y en lo municipal es que eso se ve, que yo tenga que decidir si cambio un parque infantil o no, que es de izquierdas o de derechas. Si decido pintar un colegio u otro, que es ser de izquierdas o que es ser de derechas. Si decido desarrollar una carretera que hace falta entre Cáceres y Zamora, hacer o no hacerlo, que es de izquierdas y que es de derechas. Ayudar a los agricultores, que es de izquierdas o de derechas. Arreglar las playas, que es de izquierdas o de derechas. Que me lo expliquen, porque yo estoy a favor de todo eso. Y de lo que sea seré. Pero es que somos de eso, de defender las cosas de nuestros pueblos y ciudades, las necesidades, lo que la gente padece en sus pueblos y ciudades. El otro día había unos compañeros de Unión Municipalista de Zamora y de Cáceres, el sábado pasado que tuvimos que ir en Zamora para pedir que no cierren una parte de infraestructuras ferroviarias que unen Cáceres y Zamora. Y hay gente, el tener servicios o no tenerlos, y esto es importante que lo reflexionemos, porque aquí quizás es algo que no vivimos tanto porque no padecemos ese problema, pero hay gente que está en un pueblo de 15 habitantes sin ningún tipo de infraestructuras y es que no tienes nada que hacer durante el día. No tienes nada que hacer. No tienes unos comercios a los que ir. No tienes un cine al que poder ir. No tienes unas actividades culturales a las que poder ir. No tienes un transporte al que poder dirigirte a la ciudad grande más importante. Y eso ya es ocio, pero es que hay casos, y Tomás contaba un día en Madrid, en un acto hace unos meses, contaba el caso de un pueblo de Teruel en el que pasó un caso de que el hospital más cercano estaba a hora y pico, y eso ya no es cuestión de me lo paso mejor, me lo paso peor, es que puedas vivir o no puedas vivir. Aquí nos pasa algo y nos quejaremos de si la sanidad está mejor o peor, pero tenemos el hospital de La Plana a 15 minutos. Tenemos urgencias 24 horas en los municipios. Mejorable, pero las tenemos. Pero hay una parte de España que no lo tiene. ¿Y por qué ellos tienen que tener menos derechos a vivir que yo? Y esto es fundamental, que desde toda España nos mentalicemos y tratemos de hacer un país más equilibrado, y donde todo el mundo nazca donde nazca tenga los mismos servicios y los mismos derechos. Tomás, y en esta visita, nos centramos en la provincia, si no le sabe mal, centrándonos en esta visita por aquí, por la provincia, dentro de esta campaña, imagino que habrán recogido, ¿no?, las reivindicaciones, los problemas que puedan tener a nivel de provincia, aunque evidentemente en cada territorio es de una manera, pero el próximo lunes va a tener la suerte de ir a Morella, que también es una zona preciosa de la provincia, yo la voy a vender bien, pero sí que es verdad que también hay mucha zona allí de pueblos muy pequeñitos, con muy poca población. Está claro que allí los problemas eran unos, aquí a lo mejor son otros. David ha hablado de la costa, que está ahora también es un tema muy candente, pero ¿qué puntos en común tiene nuestro territorio para llevar a Europa? Algo unificado. Bueno, hay muchos. Es que Europa es todo, o sea, se tratan todos los problemas. Antes ha comentado David el problema, por ejemplo, de los viticultores o de la agricultura en general, ¿no? O el problema de la ley de costas, o el problema del sector cerámico en estos momentos. Todas esas problemáticas se pueden trasladar perfectamente a Europa. Cuando vayamos a Morella vamos a ir a hablar de una implantación, por ejemplo, desordenada de las energías renovables y de las líneas de transporte. Eso es puramente política Europa o directrices europeas. Es decir, cosas como esa o agresiones como esa que se va a producir o se puede producir en el maestrazgo se pueden reorientar o haber orientado de otra manera desde Europa. Entonces, todas esas cuestiones son cuestiones que nos afectan directamente a nosotros y que pensamos que no sabemos que la forma de solucionarlas realmente es tener la voz en Europa para hacerlas cambiar. Y toda esa pulsión que hay en la provincia, pues hay muchos factores, todo el interior de Castellón, que tiene problemas similares, por ejemplo, de desarrollo o de despoblación parecidos a la provincia de Teruel, pues todo eso también se puede tratar desde Europa, se debe tratar desde Europa. Por ejemplo, nosotros como Movimiento Ciudadano, que como bien ha dicho Ángel, ahora hacemos 25 años, los primeros 20 de Movimiento Ciudadano y los últimos 5 constituimos una herramienta política, que es el partido político que yo represento, pero el partido político es una herramienta del Movimiento Ciudadano, 25 años trabajando. Pues ya apenas 2 años después de constituidos, ya fuimos a Bruselas, una delegación de 120 personas,
unas a manifestarse y otras a hacer labor de despacho, bueno, pues las que hicimos labor de despacho, ya trasladamos en aquel momento que, por ejemplo, la principal aportación que ha percibido España de Europa, que son los fondos de cohesión, pues ya en aquel momento ya detectábamos que se estaban utilizando mal, porque se estaban recibiendo en España teóricamente con el objeto de vertebrar el territorio y cohesionar social y territorialmente el país, y se estaban utilizando de manera que lo que se generaba era mayor polarización del desarrollo, mayor concentración en un par de puntos o tres, y el resto estaba cayendo en unas mayores diferencias tanto de renta como de actividad económica, y el fruto de todas aquellas políticas equivocadas, claramente equivocadas, es precisamente lo que ha pasado con todas nuestras zonas de interior, que no han tenido oportunidades de desarrollo. Yo a veces he discutido con grandes expertos de los procesos de reindustrialización, en que precisamente se les olvidó una reindustrialización, se les olvidó cuando la agricultura entró en crisis funcional, se les olvidó, entre comillas, reindustrializar la agricultura. O sea, cualquier sector que ha tenido un proceso de desactivación, al final siempre ha tenido un proceso de reindustrialización. Con el medio rural, con la agricultura, nunca pasó eso, ¿no? Se asumió que ahí los dejábamos y pasase lo que pasase. Bueno, pues todas esas políticas que también se viven en buena parte de la provincia de Castellón son muy parecidas a gran parte, a casi el 70% del territorio nacional. El tema es que hemos concentrado la población de España en apenas el 30% del territorio, y el resto está en progresivo estado de abandono, al final en abandono, en despoblación total. Eso va a ser, si no se consigue paralizar, va a ser una cuestión estratégicamente muy seria, porque es un territorio que no se podrá mantener, no se podrá sostener. Habrá incendios de esta generación que no se podrán apagar, no habrá cuidado del territorio. La actividad humana presente en el territorio es la que lo hace sostenible. Si no, no sabemos a qué escenario podemos llegar. Pero independientemente de eso, es que todos los problemas que afectan a los ciudadanos, vivan en poblaciones de un tamaño o de otro, todos esos se pueden trasladar y mejorar claramente desde Europa. Nosotros, una de las propuestas que llevamos en el programa, por ejemplo, es el tema de sanidad. Sanidad es a priori una competencia de los Estados, pero también hay políticas europeas, como se demostró durante la pandemia, que se han gestionado desde Europa. Nosotros queremos pedir, por ejemplo, que Europa tenga más influencia, más peso específico en definir las garantías básicas generales en materia sanitaria para todos los ciudadanos. Porque al final, si eso lo hacemos garantista, todo el mundo saldrá, viva donde viva, tendrá un beneficio, tendrá los derechos a ejercer unos mismos servicios en igualdad de condiciones o parecidas condiciones de calidad. Y sin embargo, no podemos dejar que eso esté un poco al arbitrio de que cada Estado haga un poco lo que quiera. Tiene que haber una directriz que pensamos que sería mucho más eficaz que hay una directriz. Por eso cuando decimos en el mensaje de campaña que dice tú existes, lo que queremos decir es que tú como persona física, también eres susceptible de una atención específica del Estado. O sea, a ti no se te puede dejar en un estado de bienestar como el que estamos construyendo en Europa, no se te puede dejar al margen. O sea, tú tienes derecho, tú eres ciudadano y tienes unos derechos que se te tienen que facilitar. Entre otras muchas cosas, porque en principio pagas los mismos impuestos, vivas donde vivas, o prácticamente los mismos, porque es la misma tabla del IRPF o la misma tabla del impuesto de sociedades. Entonces, el Estado te debe garantizar unos servicios equiparables, equitativamente equiparables. Y esa demanda es una de las que queremos trasladar y concienciar a la población, y desde Europa se puede hacer mucho por todo eso. Bueno, yo no sé si quieren añadir alguna cosita más, pero antes de finalizar sí que, claro, representáis a muchísimas formaciones. ¿Dónde os lleva la campaña a partir de ahora? Aparte de Morella, aquí, al territorio provincial. Cada uno por un lado. Cada uno por un lado. Seguimos cada uno. Yo, mi ruta es mañana Barcelona, Santiago de Compostela, Oviedo, Madrid, Teruel, en fin, y donde sea. Sí, pues yo, Jaén, Soria, Zamora, nosotros, hasta donde podamos llegar, ¿no? RQR, nosotros lanzando propuestas, lanzando iniciativas, hablando de Europa, y otros hablando de Begoña Gómez, de la reforma del Poder Judicial, de Milei y de Puigdemont. ¿Y quién va a ganar, Feijóo o Sánchez? Que no se presentan. Que no se presentan. No, lo digo esto en el sentido de que me gustaría, y aprovecho la oportunidad que nos dais para decirle a los ciudadanos que estas elecciones son importantes, porque les afecta a su vida familiar, personal. Las hipotecas, por ejemplo.
El tipo de las hipotecas tiene mucho que ver con el precio del dinero que pone el Banco Central Europeo, por ejemplo. El Euribor. Bueno, lo pongo porque es lo que estamos todos metidos prácticamente, ¿no? Bueno, pues que yo lo que pido es eso, que la gente valore que nosotros como coalición que acaba de nacer, que venimos a hablar de Europa, que de hecho has visto toda la cantidad de mensajes que aquí se han lanzado. Y por tanto lo que pedimos al ciudadano es que valore, que vea las propuestas y que comparen, ¿no? Como se suele decir, busca, compara, y si encuentras algo mejor, pues vótalo. Sería un poco nosotros, como ha dicho David antes, dice, es que no conocemos, yo no conozco, de verdad, yo no conozco ninguna propuesta que haya hecho el Partido Socialista y el Partido Popular, por lo menos en lo que se traslada a la prensa, ¿no? Se tiran los trastos en la cabeza y otros estamos hablando de Europa. Y esa por lo menos es la tranquilidad de conciencia que nos quedamos, y que yo creo que como decimos en La Mancha, el poco a poco, el poquito a poquito, el botito a botito, ¿por qué no creer en que podamos tener a Tomás? Es que tener a Tomás en Europa, eso sería la leche, sería increíble, porque es que ahí está su currículum, es que ahí está su experiencia, es que ahí está su trayectoria, es que, como decimos, lleva ya muchos kilómetros rurales andado, ¿no? Y sería un privilegio para todos tener una persona como Tomás en Europa defendiéndonos, nos daría muchísima tranquilidad. Ojalá lo consigamos. Yo creo que hay una reflexión muy sencilla, que es los dos grandes partidos tradicionales han estado 40 años en Europa. Yo creo que no lo han hecho como deberían hacerlo. Yo creo que merece, al menos un proyecto como este nuevo, merece la oportunidad de demostrar que es capaz de hacerlo mejor, ¿no? Que es capaz de llevar de verdad las reivindicaciones y las demandas y la voz de toda esta España, que se siente objetiva o subjetivamente olvidada, pero que es así, a primera línea de la acción política. Y que merece la pena darles esa oportunidad. Es decir, que yo digo muchas veces, estos tendrán votos de sobra. Tu voto, piénsalo más. Estos grandes partidos se han caracterizado siempre por interesarles una sociedad poco crítica, ¿no? Que digamos, que les vote por afinidad, por aluvión, sin estimular la reflexión del ciudadano respecto a lo que están haciendo, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. A mí me molestaría que alguien me pidiese el voto solo porque soy de los tuyos, ¿no? Es que soy de los tuyos, vótame que soy de los tuyos, y más allá de que me pidiesen juzgar si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Y yo debería tener la capacidad suficiente para, si usted no lo ha hecho bien, por mucho que sea de los míos, yo no le voy a votar, ¿no? Entonces, nosotros somos, igual que hablábamos de frente a la polarización, abrir un espacio político de participación donde el consenso y el acuerdo sea una acción prioritaria, también buscamos de crear una sociedad lo suficientemente crítica para que no sea factible. O sea, en una sociedad crítica, cualquier fenómeno de polarización de estos que nos hacen jugar como si fuese un partido de tenis, enseguida caería por la desafección que crearía hacia los partidos que lo generan. Entonces, en todas esas líneas, por todo eso, merece la pena dar una oportunidad a un proyecto como este, que dirán, bueno, como no habéis existido nunca, no sabéis si lo vamos a hacer bien o vamos a hacerlo mal. Bueno, pues darnos la oportunidad de demostrar que se puede hacer mejor y tener la garantía de que lo vamos a hacer mejor, y que no va a haber territorios olvidados y marginados durante décadas y décadas, y que eso puede ser así simplemente con el voto de cada ciudadano desde cada punto de España, que diga, yo voy a votar, esta vez voy a votar Existe. David, una reflexió final breu. Breu, si he faltat antes un míting. Que ens coneixem. ¿Algo me que dir? Breu, que ens coneixem. No, simplemente, y ahora me dirijo a la ciudadanía, ¿no? Decir, si después de escucharnos coincides con nosotros en lo básico, en que crees que el diagnóstico que hemos hecho es correcto, que España necesita repensar su modelo territorial, que esas reivindicaciones que hemos comentado que nos afectan tanto como pueblos, que nos afectan tanto como ciudades de aquí de La Plana, como son la problemática de la costa, la problemática de nuestros agricultores, la cuestión de la cerámica. Si crees que hace falta y te gustaría que desde Europa se trabajase por cambiar, si también como nosotros estás cansado de esta política de rencor y de odio, y crees que hace falta un mensaje diferente, un mensaje que huya de esa política de bloques ideológicos, es que lo tienes claro. Que el 9 de junio tenemos que votar a la coalición Existe, que además la vas a tener en cualquier colegio electoral de cualquier punto de España. Vamos a poder votar a la coalición Existe para devolver la esperanza y la ilusión
a este país donde una gran parte de la ciudadanía hemos dejado de creer en la gran política. Muchas gracias por acompanyar-nos, gràcies. Que, bueno, jo sé que ja li parlo valencià, que té una relació propera amb el territori valencià, no? Ha estudiat així, s'ha format així i ha treballat així. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, muchas gracias. Fins així, esta entrevista amb la coalició Existe, com sempre, moltíssimes gràcies també als espectadors, molt bona nit.